Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa Mirada Electoral aquí en Andina Canal Online, una plataforma privilegiada para que los candidatos a la presidencia de la República puedan exponer sus planes de gobierno y también para que los postulantes al Parlamento Nacional hagan sus propuestas en el trabajo del próximo quinquenio. Y en esta oportunidad tenemos como invitada especial a la congresista Cecilia Chacón. Ella es cabeza de lista parlamentaria de la agrupación Fuerza Popular, quien ha venido gentilmente a nuestros estudios. Bienvenida, congresista. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Correcto. Bien, la congresista Chacón, como ustedes saben, también está postulando la reelección al Parlamento Nacional y ella pues trae un programa de trabajo bastante nutrido y esperamos conocerlo al detalle para poder tener mayor conocimiento y emitir un voto informado en las elecciones de abril próximo. Bien, congresista, lo que queríamos saber en este primer bloque era cuál era la principal propuesta que va a llevar usted para el trabajo a desarrollar en los próximos 5 años de resultado electa, que está casi por descontado de acuerdo a las encuestas. Bueno, en realidad yo creo que el trabajo de una bancada sólida y disciplinada que acompaña a una líder, como en este caso a Keiko Fujimori, de llegar a la presidencia, la bancada tiene que acompañar en todas las políticas públicas que dé el Ejecutivo para poder desarrollar diferentes temas a nivel nacional. La importancia de una bancada la hemos visto en este gobierno. Hemos visto una bancada que en estos momentos ya no es ni la mitad de lo que llegó al Parlamento y hemos visto cuáles son los resultados de que un presidente no tenga congresistas y no tenga un apoyo desde el Parlamento. Hemos visto cómo, por ejemplo, esta bancada es el mayor enemigo de sus propios ministros, ¿no? Se opone a todo lo que el Ejecutivo propone, lo cual es lamentable, que ha originado obviamente un estancamiento de la economía, de alguna manera una parálisis durante muchos meses y años, diría yo. Y eso no tiene que suceder. La importancia de una bancada para un presidente es vital, es fundamental. No nos olvidemos que ninguno, lo más probable, tenga mayoría parlamentaria. Pero obviamente el hecho de que hay un buen número de parlamentarios, además militantes, disciplinados, dentro de lo que es una política pública que de alguna manera está liderado por el presidente desde el Palacio de Gobierno, es vital para el desarrollo del país. Y yo creo que como número uno de la lista actual de Fuerza Popular, pensando obviamente que nosotros llegaremos a la presidencia con el apoyo del pueblo, creo que básicamente es la responsabilidad del acompañamiento de parte del Congreso y buscar consensos con las otras bancadas para poder efectivamente llevar el desarrollo a la población, que eso es lo que quieren, ¿no? Usted mencionaba algo muy importante, es casi complicado que cualquiera de las listas que está postulando en estos comicios obtenga la mayoría en el Congreso y como se sabe en el Congreso funcionan de acuerdo al reglamento interno por votación de mayoría calificada o mayoría simple. ¿Qué hacer para lograr este consenso, congresista? Por ejemplo, en los últimos 5 años e incluso mucho más atrás no se ha podido llegar a los consensos necesarios entre los grupos políticos para cuestiones tan elementales como la elección del defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer para lograr esos consensos? Hay demasiados intereses de por medio, tanto de interés parlamentario, interés político, intereses incluso individuales y particulares. ¿Cómo se puede superar eso ya con la experiencia que usted tiene en el Parlamento? Bueno, Fuerza Popular lo que busca es una reconciliación nacional que creo que es vital para el desarrollo del país. Los últimos años hemos visto una sociedad fracturada, hemos visto lamentablemente que más allá de las diferencias ideológicas y partidarias que son normales, lo que ha habido es una lucha en contra de diferentes partidos políticos. Y esto no ha ayudado en nada. Yo creo que debemos de trabajar y nosotros desde Fuerza Popular queremos trabajar por la reconciliación nacional dentro y fuera del Parlamento. Creemos que mientras la sociedad no se reconcilie, mientras efectivamente podamos sumar esfuerzos para lograr objetivos comunes, no vamos a llegar lejos, ¿no? Y en ese sentido nosotros trabajaremos para esta reconciliación, trabajaremos para el fortalecimiento de los partidos políticos, para que no ocurra lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un candidato a la presidencia que tiene tachada 14 de sus listas parlamentarias, es decir, que llegará al Parlamento sin representación de 14 regiones del Perú. Entonces esto demuestra una improvisación terrible que nosotros lamentamos muchísimo y que demuestra, pues, ¿no?, la fragilidad de alguna manera de alguno de los partidos. Y nosotros vamos a trabajar
para el fortalecimiento de los partidos políticos en general y el fortalecimiento de las instituciones. Es un trabajo arduo, debemos que reconocerlo. Por ejemplo, ya años el Congreso está desconectado de la población y es lamentable porque es una de las instituciones básicas para el sistema democrático que hay en nuestro país. Pero, ¿qué hacer para lograr nuevamente esa conexión con la población, con la ciudadanía? Habida cuenta de que es cierto que ha habido elementos aislados de uno u otro congresista que ha sido cuestionado e incluso investigado y levantada su inmunidad por X, pero si esos son uno o dos, máximo 3 elementos para un grupo de 130, ¿qué hacer para reconectarse con la población? Porque finalmente el Congreso posterga los temas de agenda nacional y le da prioridad a temas coyunturales, por ejemplo. Justamente, he ahí la importancia que te manifestaba acerca de la conexión que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y no solamente entre la bancada del partido de gobierno, que es vital, ¿no? Porque si tu propia bancada te da la espalda, ya que podemos esperar de las demás. Si es que no tienes liderazgo sobre tu propia bancada, ¿qué podemos esperar sobre lo demás? Si ni siquiera tu propia bancada sigue la normatividad y los lineamientos de tu partido, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, también esta conexión tan importante entre Ejecutivo y Legislativo nos debe de llevar justamente a consensos, nos debe de llevar justamente a que se den las leyes que efectivamente el pueblo necesita y no nos detengamos en particularidades sobre algunos candidatos o sobre algunos ya congresistas que obviamente si han ido en contra de la norma, de la ley o de la ética tendrán que ser sancionados al respecto, pero no permitir una generalización. Lamentablemente los ataques principales al Parlamento han venido del mismo Ejecutivo. Y esto no se han dado cuenta que no solamente debilita al Congreso, sino debilita las instituciones y debilita el liderazgo que debe de tener un presidente. ¿Usted comparte en todo caso de que los últimos gobiernos efectivamente no han tenido una bancada sólida? ¿Ha sido necesario, digamos, conversar y, digamos, pactar en el buen sentido de la palabra con otros grupos para poder llegar a la gobernabilidad? Insisto, el tema de la reconciliación justamente para eso es vital, porque si tenemos, por decir algo, un premio Nobel, ¿no? Que apoya a determinados partidos, que se dice el garante de determinados partidos y lo único que hace es enfrentar al pueblo, no con cosas positivas ni con propuestas, sino decir no podemos dejar que tal persona llegue, creo que es lamentable. O si tenemos una candidata que pretende llegar a la presidencia de la República, que dice que con el fujimorismo jamás pactaría, entonces es lamentable, ¿no? Es lamentable porque no están viendo más allá que sus propios resentimientos, que sus propios odios, que sus propias limitaciones, cuando lo que el Perú necesita es justamente eso, una reconciliación, porque es la única manera que el Perú va a salir de este problema que tiene actualmente por la paralización de la economía, por la disminución del empleo, por la falta de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que el poblador quiere? El poblador lo que quiere, más allá de los temas puntuales de quién hizo o quién no hizo, o quién atacó a quién, lo que quiere es sentirse más seguro. Lo que quiere es estar seguro que sus hijos cuando terminen la universidad van a tener un buen empleo. Quieren estar seguros de que cuando salgan de sus trabajos llegarán a sus casas en un tiempo prudente y no después de 4 horas porque el tráfico es infernal. Lo que ellos quieren es mayor oportunidades para todos, que hombres y mujeres seamos iguales, que nuestros hijos puedan tener una buena educación y un buen cuidado de salud. Yo creo que eso es lo que queremos todos y eso es lo que debemos de buscar. Ahora, la propuesta de fondo que usted mencionó al inicio de la conversación es pues dar ese apoyo, ese soporte al gobierno que resulte elegido, y en este caso con la candidata que presenta Fuerza Popular. Más allá de las iniciativas personales y particulares que pueda tener obviamente cada congresista, claro. ¿no? Esa es la propuesta de fondo que usted mencionaba, el apoyo general, ¿no? La base que se necesita para el nuevo gobierno. Y tiene que haber alguien con experiencia dentro del Parlamento para que pueda efectivamente llevar a la bancada en ese sentido y sea la bisagra
entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así ¿no? es. Entonces, tomando en cuenta esa propuesta de fondo, vayamos un poquito más a las propuestas de forma, ¿no? Las cosas puntuales. Por ejemplo, ¿qué posición lleva Fuerza Popular con respecto al tema de la bicameralidad? ¿Ustedes, como plan de gobierno, consideran que debe permanecer una sola Cámara o ya para el Senado y diputados? No incluido ni a favor ni en contra en lo que se refiere en el plan de gobierno. Obviamente es un tema que se tendrá que discutir si alguien lo propone y que necesita un cambio constitucional. Lo tendría que analizar realmente. ¿Qué es lo que efectivamente quiere el país actualmente? ¿Qué es lo que realmente se necesita? Si es que la solución es la bicameralidad o simplemente es, por ejemplo, la reforma de la ley de partidos políticos, ¿no? Donde el Jurado Nacional de Elecciones no se convierte en el protagonista de una contienda electoral, como está pasando actualmente. Claro. Creo que es importantísimo evaluar si efectivamente los partidos que se presentan a la mitad de la carrera pueden simplemente abandonarla para no perder su inscripción. Creo que eso está haciendo muchísimo daño, sobre todo que juega con expectativas no solamente de los candidatos, sino de votantes que tienen pues la idea de poder votar por esos partidos y de la noche a la mañana se encuentran con que no hay. Entonces hay muchas reformas que hay que realizar y hay que hacer y hay que evaluar si efectivamente la solución es la bicameralidad o no, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al rol que tiene que cumplir el Congreso, yo quisiera que formularle la pregunta para luego responder en el siguiente bloque para que lo podamos analizar. ¿Qué hacer con la labor del Congreso actualmente? El Congreso, de acuerdo a la Constitución, pues legisla, elabora las leyes, luego también investiga como parte de su trabajo de control político y también tiene pues un trabajo pues, de coordinación con otros poderes del Estado, especialmente con el Poder Ejecutivo. Queríamos saber cuál es el rol que debería reforzarse para el próximo quinquenio después de esta pausa. Volvemos en unos momentos, amigos. Se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Espere, pase. Luchito Zuta. Mira, se va a trasladar Manrique a La Palma. Conversaba con nosotros Mario Casareco Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados y tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Espere, pase. Luchito Zuta. Mira, se va a trasladar Manrique a La Palma. Volvemos aquí a nuestro programa Mirada Electoral 2016 con nuestra invitada de la mañana, la congresista Cecilia Chacón, quien encabeza la lista parlamentaria de Fuerza Popular en las elecciones de abril próximo. Habíamos quedado en el anterior bloque congresista con la pregunta de cómo reforzar, potenciar las labores del Congreso para este nuevo quinquenio. Como le mencionaba, el Congreso pues tiene, de acuerdo a la Constitución Política, hasta 3 funciones, ¿no? La de legislar, de fiscalizar y luego también de coordinar con los poderes del Estado. ¿Qué hacer con el tema de la investigación, congresista? Finalmente, el Congreso elabora o conforma comisiones investigadoras, comisiones
que trabajan quizá medio año, un año, algunos se prolongan más tiempo, se gasta dinero y recursos para las investigaciones respectivas, se investiga aparentemente bien, se da conclusiones y se eleva al Ministerio Público, al Poder Judicial, donde queda cerrado el caso. ¿Es necesario reformar esta función, considera usted, o es necesario el control político, pero ya digamos de una forma más figurativa en la práctica? El control político es vital. Si no hubiera control político, imagínate todo lo que hubiera pasado solamente en este gobierno, ¿no? Muchas de las cosas que hemos evitado justamente porque el Congreso se ha puesto fuerte. Pero sí creo que debemos de evitar utilizar tanto las instancias políticas como las instancias judiciales para la persecución, para la venganza, cosa que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que aquí de lo que se trata es efectivamente de llegar a la verdad y de sancionar si se tiene que sancionar y de decir nos equivocamos si es que te equivocaste, cosa que no ha estado sucediendo y yo lo lamento muchísimo. Muchas veces el Congreso inicia investigaciones importantes que luego pasan al Poder Judicial, pero también muchas veces el Congreso investiga lo que ya está en el Poder Judicial y tiene estas comisiones investigadoras larguísimas. Yo creo que se deben de dar tiempos prudentes para las comisiones investigadoras, que no se deben ampliar los plazos para las comisiones investigadoras, porque eso nos lleva pues a un desgaste y además a una doble función del Parlamento y del Poder Judicial. Yo creo que mientras no utilicemos estas herramientas constitucionales y válidas para una persecución, para una venganza, está perfecto, ¿no? Quería tocarle un tema que es un poco, a veces le resulta incómodo a los parlamentarios en ejercicio e incluso para los que están postulando y que todavía no han tenido la oportunidad de ocupar un escaño. Pero ¿qué opina usted de la reelección parlamentaria? Ya el Congreso ha limitado la reelección tanto de los alcaldes en los gobiernos locales y de los gobernadores en los gobiernos regionales. Para la presidencia de la República también existe una limitante. ¿Por qué no los congresistas? La limitante tiene una razón en esos casos que tú has mencionado. Es que todas esas personas que postulan a cargos públicos manejan recursos del Estado, manejan dinero, que como hemos visto lamentablemente lo utilizan en sus campañas políticas y donde habría obviamente una manera no tan justa, ¿no?, de competir. Sin embargo, en el Parlamento somos los únicos que no manejamos recursos, por lo tanto, más allá de lo que guste o no guste, la población tiene todo el derecho a votar o no votar si es que no quiere que regrese un parlamentario. No tanto así que el porcentaje de congresistas que son reelectos es bajísimo. Entonces el pueblo decide y el pueblo sabiamente decide quién quiere que vuelva al Parlamento y quién no. Claro, pero ahí viene también el otro aspecto del voto preferencial, que eso ha impedido, digamos, que ocurra ello. ¿Qué ocurre? ¿Qué, perdón? La reelección de los congresistas. No, el voto preferencial no tiene nada que ver con la reelección. Es más, en mi partido político nos dejaron, en Fuerza Popular nos dejaron libres para opinar acerca del voto preferencial. Yo personalmente creo que se debe de eliminar el voto preferencial, pero dentro de mi bancada hay muchos que opinan distinto, ¿no? Entonces hay que hacer reformas electorales importantes, que creo que es uno de los primeros temas que debemos de tocar en el próximo Parlamento. No es su caso, pero hay casos de otros parlamentarios que postulan a la reelección, pero que en la práctica no se ha visto, digamos, una labor efectiva en el Congreso. Es el votante quien lo tiene que determinar. Yo creo que el mayor juez en una elección es el ciudadano que se manifiesta a través de las urnas. Porque, claro, esto es muy subjetivo, porque a usted no le puede parecer que un congresista hizo un buen trabajo, porque de repente no se siente representado por él. Pero hay gente que sí, y es por eso que lo reeligen y vuelve a estar en el Parlamento, ¿no? Yo confío en la sabiduría del pueblo, que es mayor de lo que muchos piensan. Congresista, vayamos un poco al tema de la agenda legislativa que va a llevar adelante su bancada, pero especialmente usted, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene en mente? ¿Qué propuestas va a llevar adelante? Por ejemplo, si hacemos un balance suyo en el último quinquenio, ¿qué propuestas ha logrado y qué propuestas espera desarrollar para la próxima? Mira, esto ha sido bastante complicado porque si tú analizas todas las propuestas que se han quedado en el tintero de propuestas legislativas de lo que somos la oposición, lamentablemente la mayoría de comisiones ha sido presidida por miembros del partido de gobierno y la mesa directiva ha estado presidida por el partido de gobierno, que de alguna manera ha impedido
que efectivamente se puedan discutir normas importantísimas dentro de este Parlamento, tanto así que la norma de la ley electoral se ha sacado a último momento. Pero hay obviamente temas específicos, pero creo que lo más importante en cuanto al próximo Parlamento, insisto, es trabajar sobre una nueva ley de partidos políticos, es hacer una reforma efectivamente en este tema, que creo que es importante, sobre todo ahora que vemos lo que está pasando en esta campaña. No debemos de volver a permitir, insisto, que el Jurado Nacional de Elecciones se convierta en protagonista de una elección presidencial y congresal. Debemos de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones, porque es la única manera realmente que vamos a poder desarrollar el país, y obviamente el fortalecimiento de todos los partidos políticos, ¿no? Yo creo que estos tres temas son importantísimos, son vitales para un desarrollo del país. Y sobre temas puntuales me gustaría, por ejemplo, que mis propuestas que se han quedado en el tintero en este Parlamento, que van a ir en beneficio de muchísimas personas, como por ejemplo la agilización de la declaración de paternidad del hijo de mujer casada, o las preexistencias cruzadas, que ha impedido que muchos ciudadanos no tengan el beneficio del seguro privado, porque simplemente no han querido interpretar correctamente la norma, y resulta que ahora hay mucha gente que se queda sin cobertura por falta de esta precisión, que es una discusión importantísima sobre el tema de las EPS, que no ha logrado llegar a ser aprobada en este Parlamento. El curador especial nombrado notarialmente, creo que el embalse de todos estos propuestas, temas en el Poder Judicial, de alguna manera podrían ayudar, o se podría ayudar a agilizar, si es que los notarios efectivamente se hacen cargo de todos los temas que no son, que no tienen un problema entre las partes, porque ¿para qué sirve que el juez se tenga que pronunciar sobre algo donde dos personas ya se pusieron de acuerdo? Claro. E igual me obligan a ir al Poder Judicial. Y lo único que hacen, así es, lo único que hacen es retrasar todos los procesos, es prolongar las decisiones, prolongar de alguna manera el sufrimiento de personas que han tenido la suficiente madurez como para llegar a un acuerdo sin necesidad de un juez. La ley notarial permite al notario tomar decisiones en muchísimos casos. Mi ley, por ejemplo, del divorcio notarial ha servido muchísimo para que muchas personas en 3 meses se puedan divorciar, y que cuando hay mutuo disenso, obviamente, y que el juez no se tenga que pronunciar. Entonces, ese ejemplo lo tenemos que seguir con otros temas. En el caso del curador, hay gente, por ejemplo, que sus padres están postrados, que no pueden firmar, etcétera, etcétera, y tienen que el Poder Judicial nombrarle un curador, y la persona normalmente termina siendo nombrada cuando la persona ya falleció. Entonces, ¿por qué no un notario? Si no hay, obviamente, un problema entre los hijos, entre los herederos, qué sé yo, de que pueda decir ya el curador va a ser el hermano mayor, ¿no? Y esa persona va a poder cobrar sus cheques, y por lo tanto la persona que está postrada podrá tener una enfermera, o podrá tener sus remedios, podrá pagar su luz, podrá pagar su agua, con una vida digna realmente, simple y llanamente porque no queremos utilizar las herramientas ya existentes para solucionar los problemas cotidianos del ciudadano, que eso es lo que espera. Así es. Bueno, son efectivamente problemas cotidianos, como usted menciona. Vemos ya entonces que las propuestas de la congresista Cecilia Chacón, candidata a la reelección al Parlamento Nacional, van dirigidas en ese sentido, un poco al tema jurídico y también, y básicamente social, con los temas, por ejemplo, de agilizar la declaración de paternidad, por ejemplo. Que es un problema gravísimo, que pasan muchísimas mujeres común, actualmente. ¿no? del día a día. Entonces, en ese sentido, nosotros agradecemos a la congresista Chacón por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y nosotros vamos a una pausa, volvemos con un nuevo invitado aquí en Mirada Electoral por Andina Canal Online. Permiso.